Bueno, yo les voy a hablar acerca de la desnutrición en el adulto mayor. Y vamos a tener que el estado de nutrición en el adulto mayor va a estar relacionado con el proceso de envejecimiento y a su vez este va a estar influenciado por el estado nutricional que el adulto mayor mantenga a lo largo de su vida. Se van a producir cambios corporales, alteraciones metabólicas y alimentarias que van a coexistir con enfermedades crónicas y agudas, y de igual manera, pues el estado nutricional va a estar influenciado por el deterioro de sus capacidades funcionales, por polimedicación, y también algo que va a afectar va a ser la situación socioeconómica en la que se encuentra el paciente. Vamos a tener que fisiológicamente van a haber cambios que van a provocar también la disminución de la ingesta de alimentos y del apetito, en el adulto mayor, tales como que experimenten menos hambre y que tengan sensación de saciedad justo antes de alimentarse. También que tengan alteraciones del gusto y el olfato va a afectar pues la sensación placentera al momento de alimentarse, y pues de igual manera va a provocar que esto disminuya. Hay una prolongación en la fase orofaringia y también la apertura del esfínter esofágico superior va a estar retrasada, por lo que va a requerir mayor ingesta de líquidos para poder estimular el reflejo del cierre del epiglotis. Por lo mismo, pues va a provocar que haya menor ingesta de alimentos. Va a existir una menor producción de óxido nítrico, la cual va a provocar disminución de la distensibilidad gástrica, y de igual manera se disminuye la digestión y las funciones de absorción. Otras cosas importantes es que también va a existir algo conocido como anorexia fisiológica del envejecimiento, que esta va a ser una reducción del apetito y la ingestión de energía, pues relacionada de igual manera con el envejecimiento. También otra cosa que es importante es que por la edad avanzada y por el efecto secundario de algunos medicamentos, como vimos anteriormente, esto va a favorecer la gerostomía. Por lo tanto, esta va a interferir con la ingestión de alimentos por problemas a masticación y la deglución. La desnutrición va a afectar entre el 1 y 15% de adultos mayores ambulatorios. De estos, el 25 y el 60% van a contar con servicios de salud, y de un 35 a un 65% van a estar hospitalizados. Esta va a estar asociado con estancia hospitalaria prolongada, y de igual manera va a incrementar la morbilidad, sobre todo en pacientes, como vamos a ver más adelante, mayores de 80 años y que tengan un índice de masa corporal menor a 22, además de que va a estar ligada al abatimiento funcional. Como definición, vamos a tener que es un estado clínico en el que se tiene una ingestión alimentaria insuficiente en cantidad, calidad o en ambas, y que esta va a favorecer la aparición de anomalías en el metabolismo y fisiología corporal del individuo. ¿Cuándo vamos a sospechar de que nuestro paciente está en desnutrición? Pues cuando esté presente anorexia, pérdida de peso involuntaria, índice de masa corporal, según el libro decía menos de 18.5, pero en la guía de práctica clínica lo manejan como menor de 22. Que haya deficiencias específicas de vitaminas y que la ingesta de alimentos esté disminuida. ¿Qué pacientes se van a encontrar en riesgo? Vamos a tener diferentes grupos de acuerdo a ciertas características. Como les mencioné antes, la edad va a ser un factor importante, sobre todo en aquellos mayores de 80 años, aquellos que padezcan enfermedades agudas, por ejemplo, pacientes encamados, que tengan anorexia, que tengan fuerza muscular reducida, antecedentes de caídas o de infecciones recurrentes. Las personas que viven solas, en aislamiento social, bajos ingresos, con acceso limitado a la alimentación, que tengan alguna discapacidad física, alteraciones de la cavidad oral, polifarmacia, alcoholismo, tabaquismo y drogadicción. Esto es importante porque también se puede asociar con los trastornos psicológicos, sobre todo con la depresión, porque la depresión es de las
principales causas de desnutrición en los pacientes adultos mayores. Entonces, si una persona vive sola, puede también vivir con depresión y en combinación con ambas, aumenta más el riesgo de desnutrición. Otros trastornos pueden ser la demencia, confusión, delirium y el deterioro cognitivo. Y también el deterioro funcional, que no va a permitir que el paciente haga sus actividades básicas para la alimentación y de la vida diaria y por lo tanto va a haber dificultad para la ingestión. Vamos a tener también que los cambios propios del envejecimiento en los diferentes órganos y sistemas van a afectar a la nutrición del paciente, como puede ser la pérdida de dientes. Esta es muy importante porque en los adultos mayores puede haber afectación en la masticación y la deglución, también cambios en la dieta, ya que debido a la ausencia de algunas piezas, va a requerir que los alimentos tengan diferente consistencia, es decir, pues ya no va a poder consumir alimentos totalmente sólidos, por lo que pueden ser en papillas u otras consistencias, incluso hasta líquidas, y pues esto pues igual puede perder sabor y el aspecto pues no puede gustarle al paciente, por lo que va a disminuir también la ingesta, que también incrementa las complicaciones de enfermedades como la diabetes, la hipertensión y algunas enfermedades del corazón. De igual manera, puede causar depresión y pues va a afectar la calidad de vida del adulto mayor. Como les mencioné antes, también la pérdida del gusto y del olfato, el modo de vida y los factores psicológicos del paciente, es decir, si tiene o no un buen sistema de apoyo. Y pues también, como lo mencioné, si padece de algún tipo de depresión, además de las comorbilidades, que pues son también muy importantes porque dependiendo de alguna patología que el paciente pueda tener, como es el caso de la disfagia, pues también van a afectar en la alimentación de este. Vamos a tener dos tipos de desnutrición a grandes rasgos en el adulto mayor. Una va a ser de tipo enérgico-proteínica, en la que va a haber insuficiente ingestión de nutrientes y la alimentación va a ser inadecuada en calidad y en cantidad. También puede ser debida al ayuno prolongado en estudios o cirugías programadas, en el que el organismo va a utilizar el glucógeno existente y va a activar la gluconeogénesis. La otra va a ser la falta de micronutrientes, que se va a deber al déficit de vitaminas y minerales. Esto puede ser debido a dietas selectas o restrictivas, que pueden ser prescritas por algún médico debido a una enfermedad previa. También por la interacción de fármacos, el consumo de alcohol o drogas que van a interferir con la absorción o restricción de alimentos. La de las principales va a ser el déficit de vitamina B12, que esta va a estar en un 10 al 20% de los pacientes. Va a causar alteraciones neurológicas, psicológicas y hematológicas. Algo que también favorece a este déficit de vitamina 12 es que en el adulto mayor es común la gastritis atrófica y pues como resultado vamos a tener la reducción de la secreción del ácido gástrico, factor intrínseco y pepsina, y pues esto va a provocar que haya menor disponibilidad de vitamina B12, ácido fólico, calcio y hierro. También otra que tenemos muy importante es la deficiencia de vitamina D y la exposición al sol deficiente, lo que nos va a llevar a un desarrollo de osteoporosis, sarcopenia, caídas y depresión. Para el manejo a grandes rasgos de estas dos, para el de vitamina B12 es una fácil corrección mediante nutrición y complementos vitamínicos que vamos a ver más adelante. Y en el caso de la vitamina D, como se mencionó en clases pasadas, la suplementación de 800 miligramos por día de vitamina D3. Los signos físicos de desnutrición, de manera general, vamos a tener que tienen pérdida de grasa subcutánea, edema de miembros inferiores, presencia de úlceras de decúbito, va a haber pobre cicatrización de las heridas
y de igual manera va a haber desgaste muscular. Bueno, algo que se me olvidó mencionarles antes es que relacionado con el tema anterior, que es lo de polifarmacia, eh, también es importante tener en cuenta la medicación porque hay muchos fármacos que pueden ayudar a que el paciente no tenga una buena nutrición, ya que debido a diferentes síntomas que pueda presentar el paciente, provocado por algunos medicamentos, es que va a haber menos ingesta o, pues, como ya les dije, pierde peso. Algunos puede ser náusea o vómito provocado, por ejemplo, por AINES, que presenten anorexia por antibióticos, que presenten hipogeusia, por ejemplo, con el metronidazol, que tengan saciedad precoz con anticolinérgicos, que por ejemplo si un paciente recibe sedantes, opioides o antipsicóticos, puede haber reducción de la habilidad para alimentarse, entre otros. De igual manera, si hay medicamentos que le provoquen constipación o diarrea, pues también esto va a afectar a la alimentación del paciente. Los requerimientos nutrimentales en el adulto mayor vamos a tener que para proteínas requieren de 1 a 1.5, perdón, ahí es 1.5 gramos por kilogramo al día, pero es muy importante considerar la función renal en estos pacientes para mandar proteínas de acuerdo a esto. Las grasas, el consumo diario va a ser del 30% según las necesidades energéticas. En fibra vamos a tener de 20 a 30 gramos por día y de micronutrientes, vitamina A 5.000 unidades, vitamina B6 2 miligramos, vitamina B12 6 microgramos, la vitamina D 400 unidades internacionales, de vitamina E 30 unidades internacionales, tiamina, perdón, 1.5 miligramos, de ácido fólico 0.4 miligramos y de zinc 15 miligramos. Para el cálculo de las necesidades nutrimentales del paciente adulto mayor, nos vamos a basar en el gasto de energía corporal, que esta va a ser la parte de la suma del gasto basal de la energía, el de actividad física y el factor del estrés. Esto del gasto energético basal es el gasto mínimo de energía por unidad de tiempo que se necesita para mantener condiciones básicas como van a ser la respiración, la circulación, la actividad endocrina, entre otros, y esta va a estar determinada por factores como la composición corporal, la edad, el sexo y también la temperatura. Es frecuente que se utilice la fórmula de Harris-Benedict para el cálculo de los requerimientos de calorías. Y bueno, estas fórmulas son para calcular, ya dependiendo si es hombre o mujer, pero encontré en la guía de práctica clínica que en el caso del adulto mayor nos vamos a basar en el índice de masa corporal, que si nuestro paciente tiene un índice de masa corporal menor a 21, se va a calcular con 21.4 kilogramos por kilogramo por día. Es decir, por ejemplo, si un paciente pesa 70 kilos y tiene índice de masa corporal menor de 21, entonces vamos a multiplicar 21.4 por 70 y el resultado que nos salga va a ser lo que se le va a proporcionar al día. Y en caso de que tenga índice de masa corporal mayor a 21, es 18.4 kilocalorías por kilogramo por día. Para la evaluación del estado nutricional, vamos a realizar una historia clínica completa en la que vamos a identificar los factores de riesgo como daño a la salud y otras condiciones médicas. Los factores de riesgo son los que les mencioné en la tablita anterior, que eran, por ejemplo, la edad, si vive solo, si vive acompañado, si toma algún tipo de medicamentos,
también evaluar si el paciente puede sufrir de depresión, entre otras. Para la historia clínica tenemos que hacerle algunas preguntas al paciente, como pueden ser que si ha tenido una dieta adecuada y variada en las últimas semanas, de preferencia saber sobre todo las últimas 2 semanas, si ha experimentado pérdida de peso intencionada o no intencionada recientemente. Más adelante vamos a ver cuál es la pérdida de peso, que es importante para este tipo de pacientes. También hay que investigar si puede comer, tragar, digerir y absorber suficiente comida para satisfacer sus necesidades diarias. Si tiene alguna limitación física, alguna enfermedad o algún tratamiento que restrinja pues al paciente de ingerir algunos alimentos. De igual manera, si existe alguna condición que requiera algún mayor consumo de nutrientes, a esto se refiere, por ejemplo, si recientemente fue operado, si tuvo una infección, si tiene heridas, úlceras por presión o alguna enfermedad metabólica. También, como se los mencioné anteriormente, hay que hacer preguntas sobre si ha tenido recientemente náuseas, vómitos, diarrea, constipación, debido a algunos medicamentos de igual manera. En cuanto a la exploración física, se tiene que hacer una evaluación integral explorando los aspectos físicos, mentales, emocionales, sociales y nutricios. Algo importante de este tipo de pacientes es que al hacer las medidas antropométricas, hay que checar la circunferencia de cintura, que en las mujeres debe ser menor de 80 y en los hombres menor de 90. Un índice muy importante para evaluar este tipo de pacientes es el índice de masa corporal. Como ya vimos también en otras clases, pues este es muy importante para evaluar el estado nutricional del paciente. Va a ser diferente en el adulto mayor con respecto al resto de la población y pues como les dije, se van a considerar valores distintos a los que conocemos para poder establecer el estado nutricional del paciente. Vamos a tener que si tiene menor a 22 kilogramos por metro cuadrado, va a estar en bajo peso. El peso normal se va a considerar entre 22 y 27 kilogramos por metro cuadrado. Para sobrepeso de 27.1 a 30 y vamos a hablar de un paciente con obesidad cuando tenga mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Se ha observado que el índice de masa corporal menor a 22 kilogramos por metro cuadrado se asocia a mayor mortalidad. Y bueno, tenemos dos escalas importantes. Ahorita les menciono la del MNA. Y aquí tenemos el DNA de Payet, que esta va a evaluar el riesgo de problemas alimentarios. Es sencillo y de acuerdo al puntaje obtenido, pues se van a hacer las recomendaciones de alimentación para cada paciente. En esta vamos a tener que si el paciente recibe una calificación de 6 a 13, su riesgo nutricional va a estar elevado. Si tiene de 3 a 5, va a estar en un riesgo nutricional moderado, y si tiene de 0 a 2, pues su riesgo va a ser bajo. Ahora sí, el MNA, como ya vimos en clases pasadas también, es una mini encuesta que va a ser la más utilizada para el tamizaje nutricional para detectar de manera oportuna el riesgo de desnutrición. Esta va a tener distintos, ¿cómo se llama? Va a evaluar distintos aspectos del paciente geriátrico. Y bueno, como ya vimos, también vamos a decir que un paciente se encuentra en desnutrición cuando tenga menor de 17 puntos. Otra cosa importante a valorar para el estado nutricional del paciente va a ser la circunferencia de pantorrilla, que esta va a estimar la reserva de masa corporal, masa muscular, perdón, en los ancianos, y su valor normal va a ser de 31 centímetros. Menor a esto, pues podemos hablar de que el paciente está en riesgo alto de desnutrición.
Esta se va a realizar con el adulto mayor de pie, con el peso repartido en ambas piernas, y la medición se va a realizar en la pantorrilla derecha, en la zona de los músculos gemelos. Se va a realizar sobre todo en la zona más ancha entre la distancia del tobillo y la rodilla, sin comprimir los tejidos blandos de la zona. Si es inferior a 31, pues también nos va a indicar que hay reservas proteicas disminuidas. Otro aspecto en el que nos podemos basar van a ser los datos de laboratorio. Uno de ellos va a ser la albúmina sérica, que vamos a hablar de una desnutrición leve cuando tengamos valores de 3.5 a 3, moderada de 3 a 2.5 y grave cuando sea menor de 2.5 gramos sobre decilitro. La transferina sérica para hombres menor de con valores de 215 a 360 miligramos sobre decilitro, y para mujeres de 245 a 370. Si encontramos un valor menor al 80% de estos, también podemos hablar de que hay un riesgo alto de desnutrición. La transferina pues es un indicador sensible del estado de nutrición del adulto mayor. Otra forma también de clasificar la transferina puede ser que es normal, va a ser mayor a 200, desnutrición leve de 150 a 200, moderada de 100 a 150 y grave menor de 100 nanogramos sobre decilitro. Algunas otras que podemos emplear son proteínas de vida media corta, por ejemplo la prealbúmina, con valores de 100 a 400 miligramos sobre decilitro, o aminoácidos plasmáticos, pero pues estos ya son más empleados en situaciones prolongadas. También el colesterol nos puede ayudar con valores menores de 120 miligramos sobre decilitro y algunos otros. Vamos a hablar de pérdida de peso involuntaria cuando exista una disminución de peso de 1 a 2% por semana, del 5% por mes o que sea del 10% en 6 meses. Aquí les dejé una tablita sobre las causas de pérdida de peso involuntarias más importantes. Algunas de Moni, ellas ay, tenemos que basar la diabetes. ¿Perdón? Moni, sí, te interrumpo. Dice la doctora que aquí la dejemos, que creo que no la escuchamos. Entonces me manda un mensaje que hasta aquí la dejemos, por favor. Ah, ok, doctora. Muy bien. Creo que no la escuchamos, ¿verdad? Bueno, yo no la escuché. No. No, no, no. Entonces, bueno, creo que ya pues nos vemos mañana. Yo creo que